Buenas tardes. Gracias, Hans. Quería hacer tres observaciones. La primera sobre la utilidad del cuaderno de notas, del scorecard. La segunda sobre la primavera árabe. Y la tercera en forma de sugerencia sobre la opinión pública europea. Sobre el scorecard, quería decir lo siguiente. Me parece que este es el segundo año en que se hace este cuaderno de notas. Esto es como si un joven que entra en una nueva fase de su educación se le empieza a evaluar de una forma distinta, y esto es lo que empezó a hacer el European Center for Relations el año pasado, en el momento en que entraba en vigor el Tratado de Lisboa, pero da la casualidad que este joven que entra en la carrera entra en una crisis existencial tremenda, justo en el momento en su primer año de carrera. Estamos ya en el segundo año, y vemos que las tendencias que ya se vieron, se captaron perfectamente en el scorecard de 2011, están desarrolladas y amplificadas en el 2012. Hay que decir que el cuaderno de notas tiene la peculiaridad de que es mejor, de que no cambia tan solo el joven, sino que también el instrumento de evaluación se va perfeccionando, y yo espero que se siga perfeccionando. Ya lo que se ve, comparando los dos, yo puedo decir que ya se ve perfectamente que lo importante va a ser seguir a lo largo del tiempo lo que va sucediendo con esta evaluación, que nos va a dar datos interesantísimos sobre lo que está sucediendo con la política exterior y las políticas exteriores europeas. A ver, yo he participado modestamente en el comité de seguimiento, pero sobre todo lo veo desde el punto de vista como periodista. Los periodistas necesariamente tenemos que actuar en el día a día y dar apreciaciones instantáneas, y una de las cosas que nos suele faltar son precisamente las evaluaciones continuadas, las observaciones clásicas de puede mejorar, debiera mejorar, ha sacado buenos resultados pero debiera mejorar en tal aspecto o en tal otro. Esto en el periodismo es difícil encontrarlo porque realmente incluso el periodismo más reflexivo evalúa en el instante. Entonces yo creo que este es un instrumento realmente muy interesante, muy recomendable para gente de mi oficio, para todos nosotros, a la hora de evitar sobre todo algo que a los europeístas más militantes, y en la mesa hay alguno, les pone nervioso con toda la razón, y es hablar mal de Europa en vez de matizar sobre Europa y evaluar de forma realmente precisa sobre cada uno de los puntos. Entonces yo creo que el scorecard en ese sentido es un instrumento maravilloso para hablar con propiedad, para no hacer evaluaciones maniqueas ni generalizaciones que en muchos casos solo se corresponden muy parcialmente a la realidad. El momento realmente es difícil, es verdad, y basta con ver cómo el segundo scorecard es peor que el primero, es así de claro. Es decir, el joven que está estudiando realmente no va muy bien, su comportamiento es mediocre, pero si vemos políticas por políticas, sectores por sectores, podemos hacer una apreciación más clara, y además sobre todo una cuestión que a mí es la que me parece más interesante, y es que estas observaciones sirvan para el debate público, para el debate político, y de una forma u otra tengan incidencia en la realidad y en la realidad de las políticas que vayan a desarrollar los gobiernos y las instituciones europeas. Yo diría además que hay algo que es difícil de... el scorecard tiene un inconveniente, y me adelanto un poco a la evaluación del segundo tema del que quería hablar, que era la primavera árabe. Tiene un inconveniente, y es que como analiza con mucho detalle y con mucha precisión cada una de las políticas en relación a las grandes potencias, en relación a las zonas geográficas, y cada una de ellas, en algunos momentos se escapa la aproximación holística, la aproximación global a cada política. Por ejemplo, en cuanto al conjunto de la política exterior, yo diría que hay una cuestión que está, pero no está quizá enunciada suficientemente, y es que yo creo que estamos en un momento realmente de políticas claramente de suma cero, sino de sinergias negativas, si se puede hablar en esos términos. Es decir,
Y para mí el último ejemplo, hay múltiples ejemplos constantemente, pero el último ejemplo son las declaraciones posteriormente desmentidas de Mario Monti el sábado sobre el mal comportamiento de la economía española, que son las clásicas políticas de perjudicar al vecino, en que realmente la crisis está creando esta especie de intervención europea que consiste en hacernos daño a nosotros mismos, ¿no? Y esto yo creo que es algo que, sobre todo a la hora de evaluar las políticas de los países, quizás se escapa. Es decir, hay esta política clásica, eran las devaluaciones competitivas en el momento en que no había una moneda única, pero que son las reacciones de proteccionismo, o ahora reacciones puramente retóricas, pero con efectos que pueden tener efectos sobre la prima de riesgo, sobre las bolsas y sobre el comportamiento del conjunto de las economías. Bueno, segunda cuestión sobre la primavera árabe, muy rápidamente. Yo creo que el scorecard capta muy claramente la mediocre también, el mediocre comportamiento de Europa para ser, en algún momento incluso, para ser piadosos respecto a las primaveras árabes. Hay el primer momento terrible sobre el que no podemos hacer abstracción de los comportamientos de Francia en relación a Túnez, de Italia en relación a Libia, aunque es verdad, y también está muy bien recogido la posterior reacción en cuanto a la resolución 1973 para la intervención en Libia, a pesar de que rompe la unidad de la Unión Europea y siendo un buen comportamiento para la Alianza Atlántica y para algunos países, no lo es para el conjunto de la Unión Europea. Para regresar sobre el tema de la política en conjunto, creo que a la hora de ver la reacción europea ante la primavera árabe, hay multitud de cuestiones que habría que citar, pero quizá lo que más se escapa a una evaluación casi cuantitativa como es esta, es precisamente la quiebra de una política. La quiebra de una política que era una política muy hipócrita respecto a los derechos humanos y que llevó, en primer lugar, a la paralización del proceso de Barcelona y luego a la transformación del proceso de Barcelona en la Unión por el Mediterráneo. Curiosamente, el scorecard 2011 la menciona, no positivamente, pero es que el scorecard 2012 ya ni siquiera la menciona porque la propia Unión por el Mediterráneo prácticamente ha desaparecido como instrumento de acción europeo ante las... y no es una crítica, creo que es una buena forma de aproximarse a la Unión por el Mediterráneo. No ha existido, no merece mención alguna en el scorecard. No hay que olvidar que además, probablemente si hubiera habido una evaluación, debiera haberse referido también a Francia y a la iniciativa de Sarkozy, porque realmente es un fracaso de la presidencia francesa. En el momento de la presidencia francesa de la Unión Europea se vistió como un éxito y ahora se ha visto que la Unión por el Mediterráneo fue un lamentable fracaso en fin, a mayor honor y gloria momentánea del presidente francés. Pero creo que quizá lo que escapa un poco es precisamente que Europa, junto con Estados Unidos, hay que decir, se encuentran con que su política hacia el Mediterráneo queda realmente quebrada con la primavera árabe, obliga a reformular totalmente la política en relación a la región y en cierta forma estamos reconstruyendo. Creo que hay un punto importante que también lo recoge el scorecard. Hay un buen trabajo de la señora Ashton, digamos algo bueno de la señora Ashton cuando normalmente siempre decimos cosas malas, que es la nueva formulación de la política de vecindad, que creo que además es una forma de recuperar o de darle un nuevo marco a la Unión por el Mediterráneo. Lo que pasa es que, claro, con la formulación de una política sobre las 3 M's, Money, Markets and Mobility, que hay que proporcionar a los países árabes, que luego vemos que son casi los 3 estigmas
que resulta que tenemos abiertos en relación a nuestras opiniones públicas, porque resulta que en los tres temas tenemos dificultades enormes con las opiniones públicas, que no quieren transferencias de dinero, no quieren apertura de mercados y no quieren movilidad de mano de obra. Y con esto entro en la tercera observación, que esta es una observación constructiva, que igual puede servir o no, que es que quizás sería interesante que el Scorecard 2013 entrara en un elemento que no está en los dos anteriores, que es las políticas exteriores, la relación de las políticas exteriores o la percepción de las políticas exteriores por parte de las opiniones públicas europeas. ¿Y por qué creo que debía buscar? Es difícil pensar un instrumento de medición o de observación sobre las opiniones públicas, pero yo creo que debiera intentarse por una razón. En primer lugar, porque la política exterior también es política de imagen y también es diplomacia pública y va dirigida a las opiniones públicas. Pero, sobre todo, porque, uno, yo creo que tenemos un problema de visibilidad de estas políticas exteriores. Por ejemplo, si hablamos de la Unión por el Mediterráneo, si hablamos de política de vecindad, basta hacer una encuesta para ver que son políticas invisibles para los ciudadanos europeos, como sucede con la gran mayor parte de las políticas, incluso a veces las más sensibles, las que pueden tener relaciones, para poner un caso, con derechos humanos, o a veces las más relacionadas con intereses, como son las 3 M's de la nueva política de vecindad. Luego, porque las opiniones públicas también afectan a los consensos interiores de los países. Yo creo que la evaluación española, por ejemplo, mediocre evaluación de la política exterior española, no se puede entender sin la ruptura también del consenso político interior respecto a la política exterior española. Y finalmente porque hay una disonancia, yo diría que hay una disonancia tremenda entre las opiniones públicas europeas, la opinión pública europea en su conjunto, si acaso hay opinión pública europea en su conjunto, en todo caso, cada una de ellas, y lo que es la política exterior real. Y creo que además esto, aquí hay autoridades en este tema, las encuestas de Eurostat lo recogen perfectamente. Y nada más, estas eran las observaciones que quería hacer. Muchas gracias.